la HJUT 106.9 Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Se oye, nunca ha dejado de sonar, de latir. Se oye porque es imposible no escuchar la fuerza del suroccidente de Colombia. Ahí, entre el Pacífico y los Andes, el cambio es pulsión y es vida. Vida de quienes han enfrentado las tensiones políticas y sociales de una promesa de región, de república, de Estado-nación, de modernidad y de paz. Por eso, vivir exige acción, exige un lugar de denuncia y un espacio para reivindicar la historia. Esa es la pertinencia obligatoria de la universidad. La universidad reconoce el pasado y proyecta el futuro. La vida de la universidad pública es la vida del territorio, de su gente y de sus luchas. Su historia es la del Cauca, la de Colombia y la de 2 siglos atrás. Vivir 200 años es vivir una vida en 100 libros. Son 100 latidos de realidades políticas, sociales, económicas y culturales. 100 latidos que son las primeras 100 recuperaciones de textos, temáticas, viajes y memorias del Cauca. 100 latidos para seguir viviendo. Y vivir para soñar con las narraciones del pasado y con el encuentro de lectores. Vivir para materializar el debate en los libros, en las cartas, en poesía, novelas, artículos de revista, crónicas y ensayos. En 2022 empezó este camino que es un diálogo pluricultural. En 2027 terminará una ruta para contextualizar el pasado de una región y de un país. Este es el viaje de una biblioteca en construcción. Bienvenidos a la conmemoración de los 200 años de la Universidad del Cauca. Bienvenidas a los latidos por el reconocimiento. Bienvenidos al recorrido de la colección Posteris Lumen, libros para la paz y la memoria. De orgullo se llena mi alma, siento alegría por dentro. Cuando recuerdo mi origen, la tierra de donde vengo, se siente un olor a campo, se siente un sabor a pueblo. Sí, este será un viaje por los sonidos del origen, por la vida en la memoria. Por eso hoy nos acompaña un guía que se ha propuesto trazar una ruta desde Popayán para construir el legado de Colombia. Hoy nos acompaña en Cartografías Editoriales Juan Carlos Pino, el director del sello editorial de la Universidad del Cauca. Juan Carlos nació en el Cauca, es comunicador social, abogado, magíster en edición y gestión editorial y doctor en investigación en artes y humanidades. Además, como escritor ha publicado 6 novelas, un libro de relatos, 2 libros de viaje. Juan Carlos es un gran amigo de Siglo y con él compartimos una pasión, que son los proyectos que buscan que la difusión y la circulación llegue a todas partes de Colombia y el mundo. Hola Juan Carlos, bienvenido a este viaje, que es tu viaje. Hola María Elvira, gracias por la invitación, gracias a Siglo y a Cartografías Editoriales. Bueno, antes de empezar quiero detenerme un poquito en tu vida y que nos cuentes cómo llegaste a Popayán, de qué parte del Cauca eres y que hablemos de ese destino para preguntarse por los orígenes y por tu propia tierra. Yo nací en Almaguer, un pueblo al sur del Cauca, en el macizo colombiano, donde en geografía nos enseñan siempre que nacen los 4 ríos más importantes de Colombia. Viví en Almaguer los primeros 10 años y luego me fui a estudiar a Popayán, todo mi bachillerato, y creo que ese primer viaje fue muy importante para descubrir una ciudad como Popayán con toda su historia, con toda su tradición, y para después, a partir de allí, poder viajar por otros lugares del mundo. Luego estudié en Cali, en la Universidad del Valle de Comunicación inicialmente,
y regresé a Popayán y estoy vinculado en la Universidad del Cauca desde hace un poco más de 20 años. Yo quería preguntarte un poco por el resumen de tu vida, porque también es un viaje de descubrimiento, de dejarse contagiar por esas preguntas que cuando uno vive ahí no nota. Entonces, ese es tu viaje, pero tu viaje en los últimos años, 2 años, se ha convertido también en el de la colección Posteris Lumen. Entonces, cuéntanos a dónde nos vas a llevar hoy y cuál es el propósito de este sueño. Sí, María Elvira, pues mira, tengo la fortuna de haber asumido la dirección del sello editorial de la Universidad del Cauca en junio de 2021 y una de las ideas principales de esta gestión es poder precisamente hacer una colección conmemorativa con motivo de los 200 años de fundación de la Universidad del Cauca. Y el viaje es definitivamente hacia el pasado, por un lado, pero también hacia el futuro para poder proyectar ese camino que queremos seguir en este tercer siglo que va a iniciar la Universidad del Cauca y saber de qué estamos hechos realmente. Entonces será un viaje hacia el pasado y no solo hacia los días de la fundación de la Universidad en 1827, sino incluso mucho antes, porque dentro de la colección habrán títulos que se publicaron o que se escribieron antes. Bueno, entonces partimos desde Popayán, porque ahí surge este proyecto con motivo de la conmemoración de los 200 años, pero vamos en algún medio de transporte, vamos a atravesar todo el Cauca, todo Colombia, vamos por alguno de estos 4 ríos. ¿Cuál es la propuesta? No, yo creo que vamos a atravesar tiempos y espacios, territorios, porque tú sabes que el Cauca era en la época del Gran Cauca, casi medio país, y la colección quiere viajar a todos esos lugares. Entonces habrá muchos medios de transporte. Yo creo que inicialmente hablaríamos de viajes a pie, hablaríamos de viajes a caballo, por supuesto, y hablaríamos de viajes en lancha, ya que queremos incorporar en ese diálogo multicultural, como lo decías, al territorio del Pacífico, y no solo del Pacífico caucano, sino de todo el Pacífico. Y esa es la razón porque a este viaje hemos invitado también a pintores de Tumaco, autores chocoanos, por supuesto autores del litoral caucano. Entonces creo que yo me quedaría con esos 3 medios de transporte, nada demasiado moderno. Si viajas de sur a norte, a la costa o al macizo, verás un lugar de ensueño, mi tierra es un paraíso. Mi Cauca suena tambora, suena marimba y carrizos. Mi Cauca es de color negro, es indio, es blanco, es mestizo. Mi Cauca me sabe a mote, me sabe a sango y ceviche. Mi Cauca sabe a virinti, huele a sandía. Hoy vamos de viaje, vamos en 3 medios de transporte, vamos caminando, vamos a caballo y vamos en lancha. Vamos también a enfrentar una realidad colombiana que es la mirada de lo que supone vivir en un país que tiene el mar, que tiene el Pacífico y también tiene los Andes. Por eso hoy estamos conversando con Juan Carlos Pino, que es el editor de la Universidad del Cauca, pero también el director editorial de la colección Posteris Lumen. No, hablemos del nombre que casi no puedo decir y después te hago la siguiente pregunta. Pues mira, Posteris Lumen surge del lema de la Universidad del Cauca. Posteris Lumen moritur sedat. Quien haya de morir, que deje su luz para la posteridad. Y qué mejor luz para la posteridad que los libros. De hecho, la luz que nos alumbra de todos los autores que estamos convocando a esta colección conmemorativa, sino también la luz de quienes de aquí en adelante iluminarán los caminos no solo de quienes pasan por la Universidad del Cauca, sino del país, que es ese vínculo que queremos hacer. Y creo que la Universidad del Cauca tiene una tradición suficiente para hacerlo así, y en el sello editorial lo entendemos de esa manera, y por esa razón vinculamos el lema de la universidad al nombre de la colección. Creo que no había otro nombre distinto. Lo vi algún día pensando en el título de la colección y mirando muchas cosas, dije aquí en la misma universidad, en su lema fundamental está. Cuando yo empecé a investigar, ¿por qué Posteris Lumen? Y encontré eso, el lema de la universidad, que dice, ¿quién ha de morir, no?
tiene que dejar luz para la posteridad. Quien ha de morir, entonces yo decía, no puede haber algo más caucano que esto, porque quien ha de morir tiene que vivir, y tiene que vivir por algo, por una causa. Y por eso un poco la introducción habla de esa vida que está y que late todo el tiempo en el suroccidente de nuestro país. Y entonces este se convierte en un viaje en 3 medios de transporte, pero es un viaje vital. Y en este viaje vital que late y que dice, bueno, acá tenemos mucho que decir, que tenemos que echar en la maleta, Juan Carlos. Pues a ver, te cuento, yo echaría en la maleta 2 cosas principalmente. Por un lado, una libreta de apuntes, seguro, sin falta. Y por otro lado, una brújula, pero una brújula que no señale al norte, sino una brújula que señale al sur. Yo creo que nuestro norte es el sur, o mejor, que nuestro sur es el sur. Okay. Entonces, no solo por ser surcaucano, por ser del sur del país, sino creo que hay muchísimas cosas que mirar en el sur, que rescatar del sur, y tenemos mucho que aportar. Entonces creo que ese vínculo con el país desde el sur es fundamental. Saber que hay tradiciones nacionales y que hay tradiciones regionales y que hay tradiciones caucanas en la construcción de este país es fundamental. Y por eso esa brújula que echamos en la mochila señalará al sur. Bueno, en este viaje hacia el sur, el propósito es llegar a los 100 títulos, ¿no?, de rescates y de voces del Cauca. Ya vamos 10, pero estos libros no son solo libros que llegaron y que van a estar en esta colección, sino que además tienen un prólogo, y me gustaría que echáramos en la maleta a los prologuistas. Cuéntanos un poco de esa decisión. Sí, pues mira, publicar títulos de hace 150 años o cartas de hace casi 200 años implica que haya una introducción, un prólogo que contextualice. No sería lo mismo si publicáramos el título, el libro, tal cual, con viejos prólogos o con introducciones antiguas, sino que el lector de hoy tiene que también entender por qué incluimos esos títulos acá. Y en ese sentido, la inclusión de los prologuistas tiene que ver con las cartografías, que nos puedan decir este título, porque aquí, en esta época, qué lugar ha ocupado en la tradición narrativa o histórica o ensayística de la región y el país, y que nos ayude a navegar de la mejor manera hoy en esas palabras. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, porque precisamente muchos de los títulos publicados son títulos muy consultados y muy leídos en el país. Entonces queríamos vincular prologuistas no solo de la Universidad del Cauca, que los hay, sino también profesores de otras universidades, ensayistas, escritores. El caso de Bolívar, por ejemplo, tiene el prólogo de Fernando Cruz Cronfli, un muy conocido escritor. Caleño el libro de Matilde Espinosa tiene el prólogo y la selección de Guiomar Cuesta. El libro de Quintín Lame, Los pensamientos del indio, tiene el prólogo de Mónica Espinosa de la Universidad de los Andes. Entonces queremos precisamente que ese diálogo con el país que estamos proponiendo también esté dentro de los libros, y que las miradas no sean unas miradas chauvinistas, solo caucanas, solo la Universidad del Cauca, sino la invitación a hacer prólogos, a escribir los prólogos de distintos intelectuales del país. Vamos a publicar en este año a César Uribe Piedrahíta, un rector de la Universidad del Cauca de los años 30 del siglo XX, y el prologuista es antioqueño. Entonces estaremos ampliando el abanico de autores. Qué bonito ver cómo a través de los prólogos te vas conectando con el país. Pero también cuando uno empieza a ver el proyecto en macro, lo que ha significado para la universidad, también es conectarla dentro de la misma institución. Ha habido alianzas entre grupos de investigaciones, departamentos, para ir encontrando estos textos que van a conectarse y lograr esta biblioteca de los 100 títulos. Sí, mira que nosotros dentro del grupo de investigación de estudios culturales y de la comunicación del Cabo Parte hicimos un proyecto macro que se llama Posteris Lumen. Y a través de este proyecto vinculamos a otros grupos de investigación, porque no podemos nosotros como editores, como editorial, hacer todo el trabajo. La búsqueda de textos, las investigaciones, no las podemos hacer todos nosotros. Entonces los grupos de investigación de la universidad
proponen temáticas también para la colección. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una compilación de escritoras mujeres desde la colonia hasta el presente, y lo está haciendo un grupo de investigación de literatura. Y de alguna manera eso permite que hacia adentro la colección también se sienta muy de cada uno de los profesores de las facultades, y además para nosotros el apoyo es fundamental. Y la universidad como política tiene que las investigaciones que están dentro del marco de la colección Posteris Lumen, vinculados con este proyecto editorial, tengan los tiempos correspondientes de descarga de labor docente, y que puedan dedicarse una parte de su labor a hacer estas búsquedas y estas pesquisas. Que por qué grito tanto por las tardes, que por qué hago esa bulla al despertar, que por qué toco el bombo y la marimba, que por qué nunca dejo de cantar, que por qué grito tanto por las tardes, que por qué hago esa bulla al despertar, que por qué toco el bombo y la marimba, que por qué nunca dejo de cantar, que por qué hablo tan duro como Yuyo, que por qué hago un pepeado de Haití, que por qué tomo jugo a chontaduro, lo que pasa es que soy de Timbiquí, que por qué hablo tan duro como Yuyo, que por qué hago un pepeado de Haití, que por qué tomo jugo a chontaduro, lo que pasa es que soy de Timbiquí. Hoy vamos con Juan Carlos Pino, el editor de la Universidad del Cauca. Vamos con una libreta, todos debemos tenerla ahí a la mano para ir anotando cosas de hoy, para pensar el futuro, pero también para viajar hacia el pasado, y vamos hacia el sur, porque vamos a pensar de qué estamos hechos en el sur para pensar Colombia y los movimientos sociales más recientes incluso. Juan Carlos, echamos en tu maleta estas dos cosas, la libreta, la brújula. También hablamos de los prólogos, hablamos de la importancia de un proyecto como estos en la universidad, que es capaz de articular investigaciones y otro tipo de propósitos que tiene la universidad, que es mirar a las personas y su historia. Ahora, hablemos de los libros. No podemos hablar de todos, no vamos a hablar de 100 porque solo hay 10 publicados, pero escojamos algunos que nos permitan, a quienes viajamos contigo hoy, hacernos una idea de el gigante proyecto que hay detrás de esto. Y sobre todo porque cuando hay un proyecto de estos que ayuda a construir memoria, todos quieren estar, ¿no? Y no todo el mundo puede estar, o no todas las voces pueden estar. ¿Y cómo hiciste para decir este sí, este no, con unos criterios? Entonces cuéntanos un poco de tus criterios editoriales. Sí, yo creo que es muy importante esa definición de criterios, ¿no? Inicialmente pensamos en la recuperación de títulos emblemáticos para la región, de autores que hayan tenido algún vínculo con la Universidad del Cauca, con el Cauca y con el Gran Cauca. Entonces el abanico se amplía bastante. Y creo que esos títulos deben ser emblemáticos en la medida en que nos ayuda a reconocernos, como nosotros decimos, 100 libros para reconocernos, para establecer un diálogo que venga desde distintas regiones, desde distintas voces, desde distintas etnias. Y en ese sentido creo que hay, digamos que un listado inicial bastante grande que cumple esos criterios, estos autores, temáticas, problemáticas que son abordadas en estos 2 siglos desde distintas miradas y desde distintos géneros. Ese es el primer criterio. Y a partir de allí empezamos una búsqueda que se va alimentando cada día. Hay títulos que nos llegan que no habíamos considerado, pero que nos llegan y decimos esto encaja perfecto en el lema de libros para reconocernos, para poder entendernos. Y creo que aquí también hay una postura política, en el sentido de que no vamos a hacer énfasis en las mismas voces que siempre han establecido lo que llamaríamos una historia oficial o un estatuto colonial de Popayán y del Cauca, sino que queremos justamente rescatar esas otras voces periféricas que no han sido todo lo visibilizadas que debieran. De ahí la apuesta por la construcción de paz, precisamente. Por supuesto, esa es la mejor manera de plantear la paz, mostrar esas otras voces y que esas voces nos han dicho y tienen para decirnos aún hoy, aunque se han escrito hace muchos años. Las voces del Pacífico, las voces del sur, del norte, del oriente, etcétera, etcétera. Lo fácil habría sido empezar publicando a Guillermo Valencia, el poeta emblemático de Popayán, pero eso no queremos lo fácil, queremos efectivamente que haya, como decía, una postura política en el sentido vamos a establecer un diálogo y todas las voces tienen aquí, están en la misma jerarquía. Y por eso la canción con la que
iniciábamos, de Herencia de Timbiquí, porque el Pacífico es fundamental. Y el viaje en canoa es fundamental dentro de esto que estamos planteando. El viaje por el mar, el viaje por los ríos. Y en ese sentido, Litoral Recóndito, por ejemplo, es un libro emblemático de 1934 que es la primera voz que plantea las reivindicaciones del Pacífico, y un libro que se lee con muchísima actualidad. Uno lo lee aún hoy y dice, o sea, esto sigue pasando 90 años después de la escritura de este libro. O sea, sigue habiendo este abandono, esta desidia estatal con el Pacífico, esta indiferencia con el litoral, y creo que esa es una de las razones fundamentales. Igual podría pasar esa indiferencia y lo vemos en el libro Pensamiento del Indio, ¿no? ¿Cómo es este libro? Lo de Pensamientos del Indio también es un libro emblemático. Fue dictado por Quintín Lamia en 1939 a su amanuense Florentino Moreno, pero fue publicado en el 71. Y el año de la publicación coincide con el año de la creación del CRIC. Entonces, las dos voces, la del CRIC y la de Quintín, se han apoyado mutuamente en la lucha por las reivindicaciones y los derechos indígenas. Entonces, es un libro muy consultado. Siglo permanentemente nos está requiriendo para que le enviemos muchos más ejemplares, tanto en esta edición como en la anterior. Y eso significa que el país quiere entender estos procesos y no solo estigmatizar a los indígenas cuando bloquean las carreteras en el Cauca entre Popayán y Cali. Creo que el problema es mucho más complejo. Siempre es mucho más complejo en cualquiera de los dos casos anteriores que hemos dicho, y también tendríamos que hablar de un tercer libro, que es el de la revista. Hay una revista así, Catleya, publicada en 1939, 6 números entre abril y diciembre del 38, perdón. Y es una revista dirigida por mujeres. No todos los artículos son de mujeres, pero el hecho de que ellas estuvieran al frente editorial de la revista es fundamental. Cuando había muy pocas revistas en Colombia, cuando en Popayán no se había hecho ninguna revista, para saber qué pensaban, cómo asumían sus cotidianidades, cuál era su relación con las artes, con la política, con la literatura. Creo que nos da cuenta muy claramente de esta perspectiva femenina tan invisibilizada a lo largo de la historia. Y si bien es cierto, tenían el apoyo de Guillermo Valencia y de Maya y de Baldomero Sanincano, el hecho de que estas chicas, por muy jóvenes, se hubieran emprendido un proyecto de esta magnitud es fundamental. Fue un proyecto muy corto pero muy intenso, y uno puede entenderlo en el libro, y ahí están los 6 números facsimilares y un prólogo que nos contextualiza la importancia de escuchar las voces de las mujeres de los años 30 ahora. Bueno, y cerremos el recorrido con un nombre que es muy, muy sonado, Simón Bolívar, ¿no? Cuéntanos de Adictos a mí, ¿qué son estas cartas? Teníamos que empezar con Simón Bolívar como fundador de la Universidad del Cauca junto a Francisco de Paula Santander. Y las cartas de Bolívar están en el archivo histórico de la Universidad del Cauca, unas cartas que envió entre 1826 y 1830 a Tomás Cipriano Mosquera, otra de esas figuras emblemáticas del país en el siglo XIX, pero también un poco unas cartas que muestran de alguna manera es el fracaso de su proyecto, ese desencanto por lo que pasaba en el país, y creemos que es fundamental escuchar esas voces. Tiene el libro además las pinturas del maestro Juan Cárdenas Arroyo, ya había dicho del prólogo de Fernando Cruz Cronfli, y creo que como la voz del fundador es importante tenerlas allí para poder entender de dónde surge la Universidad del Cauca, en qué país, en qué contexto de país, y para poder mirar a partir de las cartas hacia el futuro y también hacia el pasado. Creo que esa es la importancia de la colección, que nos permite mirar no solo el pasado, sino también hacer una proyección hacia el futuro. Hoy nos fuimos de viaje con la colección Posteris Lumen de la Universidad del Cauca. Este es un viaje de diversidad de miradas y de sentires,
Y bueno, empezamos con estos 10 libros, pero quedan 90 de esta colección. El viaje puede terminar en estos 10 o en el futuro en cualquiera de los otros títulos y pueden buscarlos en su librería favorita, en nuestra librería en el barrio La Candelaria en Bogotá o en libreriasiglo.com. Ahí hay una sección especial de esta colección y también pueden buscarnos en redes sociales como @somossiglo y seguiremos hablando de este tema todo el tiempo. Cada vez que salga un libro vamos a hablar de la colección. Juan Carlos, y a ti muchas gracias por guiarnos en este programa y por ayudarnos a comprender la riqueza del Cauca y de nuestro país. Gracias por reafirmar el rol de las editoriales universitarias y gracias por siempre proponer proyectos que nos hacen latir. No, gracias a ti, María Elvira, por la invitación a Siglo, que ha sido un aliado fundamental en este proyecto. Hemos visto la colección en librerías de todo el país. Eso nos emociona muchísimo porque sabemos que al final no es un proyecto solo de la Universidad del Cauca, ni solo el sello editorial, ni de la Vicerrectoría de Investigaciones de la universidad, sino que es un proyecto de país, es un proyecto del Cauca y del país, y así lo entendemos, y por eso seguiremos llamando a la puerta de distintos autores para que prologuen nuestros libros de la colección, a ustedes para que nos sigan dando todo este apoyo que nos han dado para poder que este esfuerzo editorial pueda llegar a todos quienes quieran acercarse a conocer el país desde las letras que les proponemos. Y bueno, a todos los que nos han acompañado, todas las personas que han estado aquí en este viaje, no solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido, sino también sigamos recorriendo esos caminos que nos hacen latir. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.